Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, por supuesto, a Teresa, Olga, Patricia, por dirigir y coordinar este curso. Estoy muy agradecido por la invitación. Y bueno, pues un poco como spoiler de las cosas que diré, creo que se está un poco confirmando aquí. Sin duda, la calidad humana está muy por encima de la calidad técnica, como podemos ver, y es esta capacidad, digamos, lo que está haciendo posible que vayan saliendo estas exposiciones. Bien, a ver, la idea básica de lo que expondré es que hay una correlación ontológica entre la ética y la ciudad. A partir de esto quiero exponer cómo la virtud cívica entra en declive con la ciudad moderna, especialmente tras la revolución industrial. Mi presentación tendrá tres partes. En la primera, más conceptual, haré consideraciones filosóficas sobre la virtud y el espacio. Una segunda, hablaré por qué las concepciones clásicas de tanto de la virtud como del espacio de alguna manera se resquebrajan de la modernidad, ¿no? Antes se mencionaba esto, ¿no? Que a veces tenemos esta necesidad de volver a los griegos, ¿no? Bueno, intentaré analizar por qué y a partir de esto introduciré tanto en sentido general como ya específico la idea de esta destrucción creadora y, como digo, específicamente respecto a la idea de destrucción creadora de los espacios. Esta segunda parte pues será como más narrativa y ya hacia el final, a modo más reflexivo, intentaré pensar con vosotros también pues qué cabe esperar de la virtud hoy en la actualidad. Bien, la idea de virtud está estrechamente vinculada a la tradición grecolatina. Por un lado, la idea de arete, escuela de virtus, y entre una y otra y las diversas interpretaciones, digamos, que marcan prácticamente toda la historia de la filosofía moral y política, desde la antigua Grecia hasta prácticamente las revoluciones republicanas del siglo XVIII. Jefferson, Robespierre. Dentro de toda esta tradición, si hay una figura paradigmática, es Aristóteles, y es el autor al que yo comentaré al principio de esta exposición. Naturalmente, hay otras figuras, como Maquiavelo, como Santo Tomás, muy diferentes, pero a la vez muy importantes también la reinterpretación de la virtud, pero que merecerían una sesión aparte. Así pues, yo partiré sobre todo de Aristóteles en esta consideración. A finales del siglo XX, es cierto que hay una suerte de intentos por revisar esta historia que os decía, sobre todo a partir de, podemos decir, la crisis del marxismo y a partir de este auge salvaje de lo que hemos llamado neoliberalismo. Hay una serie de intelectuales que, desmarcándose de alguna manera de lo que después hemos conocido como el populismo postmarxista o lo que se llama entonces la tercera vía, intentan repensar esto de la virtud. Repensar esto de la virtud. Yo creo, en cualquier caso, que la pretensión normativa, por lo menos es una sospecha mía, la excesiva pretensión normativa de esta serie de autores, sobre todo norteamericanos, hace que se soslaye mucho lo que es una idea central en esa tradición clásica de la virtud, y es el espacio. Es el espacio. Como diría Aristóteles, la idea que comentaré es el topos. La virtud implica a la gente y esta al espacio. No hay virtud en el vacío ni meramente abstracto, porque cualquier agente está ubicado y su localización le resulta determinante para poder accionar, para poder llevar a cabo una acción. Es en el libro cuarto de la física donde Aristóteles da una noción en la que yo parto, la idea de topos, diré unas nociones generales importantes para entender esto y verlo después su contraposición con la idea o las ideas modernas de espacio. Aristóteles nos dice que el espacio no es un cuerpo, pero que determina todos los cuerpos. A cada cuerpo a su vez le corresponde una proporción adecuada de espacio. Posee magnitud como los cuerpos, pero es más que la suma de los cuerpos que alberga. No es ninguna de las cuatro causas de los cuerpos que alberga. Si fuese un cuerpo o algo simplemente mesurable, todo espacio debería estar en algún espacio y así ad infinitum. Y alberga cuerpos necesariamente, cual continente a cuanto contiene y se modifica con estos. A partir de estas nociones generales, intentaré relacionar esta idea de espacio con esto de la virtud.
cualquier caso, es importante ya adelantar que esta idea de espacio de Aristóteles, digamos, la conceptualiza a partir de la experiencia directa del movimiento. Esto es muy importante, porque aquí no hay mediación, por decirlo así, geométrica, matemática, formalista. Una prueba de esto es que cuando él habla de las, por decirlo así, cómo divide nuestra comprensión del espacio, habla por un lado del desplazamiento, por otro lado nos habla del aumento y la disminución. Y en todo caso, ¿cómo casa esto con la virtud? Lo que caracteriza al virtuoso es... bueno, la virtud es lo que caracteriza al virtuoso, y este es aquel agente excelente para con una comunidad, quien contribuye a la actividad general, el que sabe actuar, por decirlo así, por inmersión y no únicamente por instrucción, ¿no? La idea está el especialista con las que se nos machaca continuamente, ¿no? Los expertos hablan, no, la idea de virtud está en otra línea. Es también en la concepción clásica quien posibilita el bien común, es decir, el bien para una comunidad en cuestión. Y esta comunidad implica un asentamiento, un tipo de espacio. Y aquí meter los matices es importante. A su vez, con una temporalidad humana. El espacio y el tiempo de la ciudad, el de la polis. Aquí cuando decimos lo del humano, aquí efectivamente, y hablando de la polis, tenemos que remitirnos ya directamente a un salto de la física a la política. Aquí recordaréis todos un factor clave en Aristóteles para diferenciar qué es lo propiamente animal de lo propiamente humano, es diferenciar lo que es la voz. Que la voz es cuantificable, podemos ver quién grita más alto, quién grita más bajo, esto es cuantificable naturalmente, pero Aristóteles diferencia la voz de la palabra. Podemos gritar alto o bajo y eso no implica ningún tipo de profundidad si estamos hablando sobre el bien, la justicia o la belleza. Este es un matiz que está en Aristóteles para diferenciar lo propiamente humano y que a su vez, como veis, ya implica un alejamiento de esta cosa abstracta que nos remite más al espacio moderno. Asimismo, también al inicio de la política, en relación con esto que os decía bueno, una suerte de temporalidad propiamente humana, ¿qué dice Aristóteles? Aristóteles nos dice que cómo nace la comunidad humana. Primero, efectivamente, está ubicada. Esto ya lo hemos dicho, es el espacio, el topos. Nace por una necesidad vital, cubrir las necesidades. Pero cubrir las necesidades todavía estamos en un aspecto orgánico, un aspecto animal. Hay un tercer punto, que es el vivir bien. En este vivir bien vuelve a estar un aspecto que no es puramente reducible a esta cosa puramente abstracta. Además, esto ya, cuando hablamos de lo humano, del vivir bien, ya nos conecta directamente con la ética, con la praxis, ya no es la mera teoría, la que podemos calcular, como digo, las necesidades vitales, pues bueno, ¿qué hace la economía? ¿No? Por ejemplo, a ver, ¿cuántos botellines necesitamos ahora nosotros para poder hidratarnos? Muy bien, es una cosa puramente animal, vale para nosotros, vale para un gato, muy bien. Ahora bien, la cuestión de la praxis y no de la mera teoría es ya lo que caracteriza al humano. Bueno, para empezar a problematizar, algunos traductores de la física ya desde el siglo XIX han discutido cómo traducir el tema este de topos. Podemos decir que en Roma topos se traducen distintamente pues, como locus, como spatium, pero es cierto que hay, digamos, como una tendencia a traducir topos por lugar, dentro de lo que son las traducciones contemporáneas de la física, al menos en castellano. Esto a su vez no es una cosa puramente, por decirlo, erudita, sino que al menos desde Bersón, que dedicó su tesis de letras al libro 4 de la física, él ya lo decía, es que nosotros tenemos que traducir el topos por el lugar, porque el espacio, para nosotros modernos, es otra cosa, el espacio es Newton. Es lo que se estudia en las clases de física, no lo que hace el filósofo cuando piensa la ética, la comunidad y estas cosas que os estaba diciendo yo ahora, ¿vale? En cualquier caso, como digo que, además, como somos filósofos, hay que problematizar. Yo quiero cuestionar un poco esto. Vamos a ver. En primer lugar, al menos hago tres objeciones. Si decidimos no traducir topos por espacio, también, bueno, ¿por qué es abstracto? Podemos plantearnos también de por qué decimos que tiene una ética Aristóteles, si para nosotros la ética es una cosa abstracta. Es decir, ¿qué es el imperativo categórico? ¿Qué es el cálculo de utilidad? ¿Qué es la pragmática trascendental, el velo de ignorancia? Es que en la modernidad nuestra ética dominante también es abstracta. Y sin embargo decimos que Aristóteles hace una ética. O la política. El libro La política decimos la política. Claro, no decimos
estas instituciones medievales, mediterráneas, antiguas. No, hacemos la política. Por no hablar ya de agentes morales. Es decir, buena parte del debate de la buena filosofía moral contemporánea, estoy pensando pues tú en Hutt, estoy pensando Christine Korsgaard, que hacen ética partiendo de Aristóteles, nos hablan de agentes morales. Es decir, agentes morales quizás también es decir demasiado aplicándolo a una interpretación de Aristóteles, pero bueno, ¿por qué no? Un segundo punto, vamos a ver, sobre todo retomando esta idea de Bersón. Claro, si nosotros nos conformamos a decir que nuestra idea de espacio ya es diferente, de alguna manera estamos firmando una idea muy industrialista, por cierto, de que estamos en fin de la historia. Es decir, la idea de espacio ya está acabada, nuestra idea de espacio ya es la que es, estamos absolutamente determinados a no poder entender lo que decía Aristóteles cuando intentaba justificar la virtud en un espacio determinado. Yo creo que como mismo los filósofos tenemos que cuestionar esto. Y finalmente, además me parece que identificar tiempo moderno con tiempo abstracto es un error tanto histórico como filosófico. Básicamente porque si identificamos el tiempo abstracto con aquello que hace Newton, bueno, hay que tener en cuenta que en cuestiones tanto filosóficas, pero también físicas o geográficas, no es la única noción de tiempo que tenemos en la modernidad. Aquí estoy pensando, por ejemplo, en David Harvey, geógrafo, que por cierto, dice, quien extrapola esto para las ciencias sociales, esta idea de tiempo en Newton, es Kant. Pero no el Kant de la crítica a razón pura, que tiene ya la intuición pura de tiempo, sino en su geografía. No hay que olvidar aquí que Kant fue profesor de geografía durante varias décadas y ahí básicamente tiene una noción newtoniana de la espacialidad. Entonces, a ver, ya lo decía Heidegger, ya lo decía Coiré, efectivamente en la modernidad hay un cambio antropológico realmente importante y nuestra noción del espacio ha cambiado. Pero atención, además de este espacio absoluto, tenemos también un espacio relativo, que es el de Einstein, ¿de acuerdo? Y tenemos también un espacio relacional. Por aquí decimos algunos nombres, podríamos decir Whitehead, podríamos decir Bohm o incluso podríamos remitirnos, como el propio Harvey, al propio, que iba a decir, Leibniz. Y si nos centramos ya en filósofos con una sensibilidad urbanista, pensemos, por ejemplo, Lefebvre, cuando en el 68 nos propone la idea esta del derecho a la ciudad, este derecho a la ciudad, está pensando la ciudad en términos de espacio relacional. ¿Sí? No este espacio planificado, diseñado, sino realmente vivido, aquel que desborda aquello que serían, pues, digamos, las cuadraturas, digamos, de un despacho. Bueno, por ir matizando ya algunos puntos, este espacio absoluto efectivamente es el de la cartografía catastral, la mecánica clásica. Este del tiempo, por decirlo así, relativo es diferente. Javi creo que lo matizó bastante interesantemente. El absoluto básicamente nos diferencia de espacio y tiempo. Espacio y tiempo son independientes, ontológicamente independientes. El relativo ya sería el espacio-tiempo con el guioncito. El relacional es el del espacio-tiempo todo conjunto. No podemos entender el tiempo sin el espacio. No podemos entender una ciudad sin lo que pasa en ella. No como una cosa, digamos, colateral o tangencial, sino que la ciudad misma se va desarrollando con aquello que lo compone. De aquí, pues, quiero ya lanzar estas sugerencias que os decía entre el contenido y el contenido que encontramos en Aristóteles. En cualquier caso, Harvey, como geógrafo, me interesa compartir una reflexión que hace él sobre esta idea, él retomando esta idea relacional. Él dice, yo, que ya como geógrafo interesado por cuestiones urbanas, no puedo empaquetar los recuerdos colectivos en un espacio absoluto, situándolos claramente en una cuadrícula o en un mapa. Ni puedo entender su circulación de acuerdo con las reglas de la circulación y la difusión de ideas en el espacio-tiempo relativo, por sofisticadas que sean. No puedo entender gran cosa de lo que hace Walter Benjamin en su proyecto sobre los pasajes sin recurrir a las ideas relacionales sobre el espacio-tiempo de la memoria. Ni siquiera puedo comprender la idea de la ciudad sin ubicarla en términos relacionales. Si además planteo la cuestión de qué significan la Basílica del Sagrado Corazón de París, la Plaza de Tiananmen de Pekín o la Zona Cero de Manhattan, no puedo tener una respuesta completa sin invocar relacionalidades. Y esto implica asumir las cosas, los acontecimientos, los procesos y las relaciones socioecológicas que han producido esos lugares en el espacio-tiempo. Efectivamente, esto nos habla, no ya como filósofo, sino como científico social, él mismo ve que le faltan categorías si queremos entender, la idea que me interesaba aquí, era la de la memoria colectiva, la de aquella
que es lo que hace que cada uno digamos que somos de un sitio y no simplemente unos residentes, sino que formamos parte de la propia historia de esa ciudad. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, como veo que el tiempo pasa muy rápido, voy ahora a intentar a relacionar todo esto con lo que os decía de la noción esta de destrucción creadora. Vamos a ver, la idea de destrucción creadora es un concepto que acuña un autor muy ignorado por los filósofos y bueno, muy maltratado por los economistas, que en teoría son los que deben conocerlo también, que es Schumpeter. Schumpeter, con la idea de destrucción creadora, básicamente, bueno, él la define y realmente le llaman, es el hecho esencial del capitalismo. Y nosotros podríamos decir de la modernidad, ¿vale? De los procesos de modernización. Básicamente, si hay que decir como una especie de explicación como más indicativa o más razonada a nosotros sería, bueno, los modernos, o los que vivimos en sociedades capitalistas, vivimos inmersos afectados continuamente por torrentes de innovación constante. Y esta innovación relacionada con tecnología incluida en la economía, en un mundo en el que todo está reducido a la economía. Entonces, yo aquí os contaré una anécdota, ¿vale? Porque ya que estoy hablando de lo vivido y demás, no voy a irme por cosas abstractas. Yo llegué aquí a Ronda el domingo, llegué tarde a las 12, a las 10:30 y está calculado que llegara a eso de las 6. Efectivamente, pues al llegar aquí, yo imaginaos con los recursos técnicos que había, pues por ejemplo, cuando yo era adolescente. Lo primero que habría hecho es, bueno, llegar a Ronda y buscar una cabina, ¿no? Para buscarle, bueno, llamar a mi mujer y decir, mira, ha habido un retraso, he llegado, estoy bien, va. Si hubiera habido los recursos que había, pues cuando yo era universitario, ¿no? Cuando era estudiante universitario, pues bueno, pues con el móvil, ¿no? Que la batería también duraba lo que duraba, ¿no? Pues bueno, al llegar, pues le habría dicho, mira, he llegado, todo bien, ha habido un retraso. Pero ¿qué pasa con la técnica que tenemos hoy? Pues digamos que en el momento, pues yo llevo escribiendo un WhatsApp o un audio, un vídeo, y bueno, un retraso, qué paliza, bueno, vale. Claro, los cambios técnicos que hemos visto, que estamos viendo nosotros, no se parecen en nada a lo que veía en época de Aristóteles ni de nadie hasta ahora. Un cambio técnico aparecía y duraba siglos y siglos y siglos y siglos. Nosotros, en cambio, vivimos constantes revoluciones tecnológicas. Esto, a su vez, implica cambios profundos en el espacio. Pensad, para que yo llegue a una ciudad y haya una cabina, esto implica toda una organización del espacio. Tiene que haber la cabina, tiene que haber los cables, tiene que estar todo conectado. De ahí, para que llegamos a la época del WhatsApp y demás, pues bueno, pues los ayuntamientos y demás trabajan para que haya una fibra, para que haya un internet, un wifi, lo que sea. Es decir, el espacio se transforma justamente con la técnica y ya como podéis ver, la técnica se transforma cuanto en 15 años, mirad toda la cantidad de gadgets que nos hemos ido adaptando. A su vez, esto tiene, que es lo que me interesa, implicaciones morales, de valores, de conciencia. Imaginad que yo llego aquí a Ronda este domingo y busco a alguien y digo, oye, perdona, ¿sabes dónde hay una cabina? Claro, seguramente diría, bueno, o me están tomando el pelo o este tipo de dónde vienen, ¿no? No, por supuesto, esto cambia mucho. Y estoy hablando de cambios que ha habido en 15, 20 años. Lo cual vamos a pensar lo que ha cambiado la modernidad también cuando queremos enfocar estas cuestiones. Marshall Berman, un filósofo, a mi juicio, injustamente olvidado, que por cierto daba clases de urbanismo en Nueva York, él creo que define muy bien esto que intento deciros con la idea de esta destrucción creadora. Diciendo, bueno, nosotros, estos que estamos afectados a la destrucción creadora, que como intento defender, afecta tanto al espacio como a la moral, él lo sintetiza directamente con el ser moderno, ¿no? Esto que antes comentábamos. Oye, que ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología. Se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la humanidad, pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión. Nos arroja a todos a una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser moderno es una parte de un universo donde, como dijo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Bueno, esto, claro, comentado, como digo, por filósofos y demás, esta gestión creadora, cuando David Harvey la ha relacionado en sus análisis empíricos con la gentrificación. Harvey es marxista, pero por ejemplo, Luc Ferry, filósofo francés,
no presidente marxista, sino más bien conservador, ministro de Educación en Francia, él mismo también utiliza la categoría de destrucción creadora para decir que nuestro mundo se está uberizando. Uberizando. Efectivamente, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestros espacios y efectivamente esto tiene que ver con este cambio constante de la tecnología. Vinculando esto ahora con la idea de la ciudad, me gustaría también sacar a colación también a algún arquitecto. Fernando Chueca Goitía, él hablaba precisamente en su análisis de la ciudad capitalista, moderna, industrialista, él la califica de una manera muy poética, por cierto, él le llamaba la ciudad sin alma. La ciudad sin alma. Para bien o para mal. Es decir, el alma en ese sentido sustancial más aristotélico, ¿no? Como Sushia, como lo que sea, ¿no? Esto podemos debatirlo después. Pero él, fijaos, en el año 68, cuando Lefebvre está escribiendo El derecho a la ciudad, él, todavía en la España franquista, nos dice: lo que caracteriza a la ciudad contemporánea es precisamente su desintegración. Sí, entonces todavía había cabinas, su desintegración. No es una ciudad pública a la manera clásica, no es una ciudad campesina y doméstica, no es una ciudad integrada por una fuerza espiritual. Es una ciudad fragmentaria, caótica, dispersa, a la que le falta una figura propia. Consta de áreas indeciblemente congestionadas, con zonas diluidas en el campo circundante. Ni en unas puede darse la vida de relación por asfixia, ni en otras por descongestión. El hombre, en su jornada diaria, sufre tan contradictorios estímulos que él mismo, a semejanza de la ciudad que habita, acaba por encontrarse totalmente desintegrado. Esto es la experiencia, como os digo, de la destrucción creadora, que no es únicamente esta cosa de las tecnologías y que hay que innovar y toda esta cosa que nos venden en todas las ferias de gadgets y demás, sino que es una cosa que nos afecta realmente. No es únicamente 4 ideólogos del neoliberalismo, sino que nos afecta, aunque no queramos. Allá donde vamos, nos lo vamos a encontrar. Bien, en relación con esto, también pensando en un posible debate y para, articulando con otros discursos que había, esto, por ejemplo, es lo que Sennett, retomando un léxico heideggeriano, él presenta como la distinción entre construir y habitar. Este construir, efectivamente, es lo que diseñamos. Y este diseño abstracto no tiene alma. En cambio, este habitar el día a día, ¿vale? Esto que, como diría Aristóteles, no es únicamente la parte orgánica, sino que es el querer hacer con los amigos, el reunirnos, ir a tomar algo. Estas cosas tienen que ver con ese habitar, eso que hacemos, Y bien, vamos a ponernos un poquito más críticos, sobre todo viéndolo ahora en clave retrospectiva. Es decir, ¿qué ha hecho posible esta ciudad sin alma? Nosotros como filósofos, ¿qué podemos decir? O en el debate interdisciplinario que yo creo que es necesario con arquitectos, con urbanistas, con ayuntamientos, ¿no? Los que todavía tenemos alguna esperanza en el poder local. ¿Cómo aparece todo esto? ¿Qué reprime estas emergencias que se estaban diciendo antes? Creo que básicamente 2 puntos, insisto, ahora sin querer hacer historiografía, sino viéndolo desde nuestro presente. Uno es el mecanicismo. Es un mecanismo. Sobre el mecanismo, además, me gustaría descartar lo que creo que son 2 mitos. El mito tecnófilo y el mito tecnófobo. El mito tecnófilo básicamente nos dice que el mecanismo ha estado siempre. Si el primer homínido que coge un sílex, hace una piedra, ahí ya hay un principio de mecanismo. Yo creo que esto es ideología. Otra sería decir, bueno, el mecanicismo es una cosa del siglo XIX, ¿no? Sobre todo por la experiencia pues, de la guerra franco-prusiana, ¿no? La mecanización de la guerra. Pero yo creo, efectivamente, que vamos a entender qué es esto del mecanicismo. El mecanicismo básicamente es el intento por reducir lo orgánico a lo cuantitativo. Recordad que para Aristóteles lo orgánico es el paso previo para que nosotros podamos hacer ética. Somos animales, pero no únicamente animales. Entre la voz y la palabra, la voz es necesaria, claro. El niño llora, la víctima desesperada se queja. Luego hay que articular el discurso, pero no podemos omitir la parte orgánica, no podemos. El problema del mecanicismo es que lo intenta, se centra en lo orgánico. Y una cosa fundamental que hay que recordar es que el origen del mecanicismo, que no ha estado siempre, comienza precisamente en la medicina. En el siglo XVII y XVII, recordad William Harvey, el fisiólogo, recordad Rembrandt, la clase de anatomía, eso es una conciencia del mecanismo. Recordad Descartes, nos encanta los profesores de filosofía decir el gran matemático y filósofo Descartes. Olvidamos que era médico y que se va a la guerra y abre cuerpos y busca el mecanicismo. Es importantísimo. ¿Y quién es la primera gran obra filosófica que extrapola el mecanicismo a una teoría filosófica? Es Hobbes. Es para hacer una teoría del Estado. Es para hacer una teoría del Estado en que todo es un engranaje. Quien conforma el Estado somos átomos
articulados en función de un leviatán, que es quien establece la ley terrenal, así como está la ley divina, la ley terrenal inmortal es la que marca el Estado. Recordad, ese Dios mortal, que luego también Hegel interpreta. ¿De acuerdo? Entonces, esto me parece importante porque en esta idea hobbesiana del Estado, que es cuando lleva el mecanicismo de toda una teoría, es construcción contra el habitar. Es contra la tradición, si queréis. Contra esta parte, digamos, viva. Es cuando ya reducimos la ética a la legalidad. ¿Sí? Está lo que marca el leviatán, bueno, la ética. Usted haga lo que haga. Si está dentro de la ley, perfecto. Si no, será castigado. La ética entonces queda reducida a legalismo. Luego hay otro segundo punto, quizás menos comentado, pero que conecta mucho con Schumpeter. El otro aspecto fundamental del espacio moderno, además del mecanicismo, es el emprendimiento. Es un problema porque el emprendimiento, así como el mecanicismo tenemos una amplia bibliografía, el emprendimiento lamentablemente está en manos de los ideólogos. Los que nos dedicamos, por ejemplo, a la enseñanza media, pues claro, tenemos que a veces que oír pues, discursos puramente ideológicos que, bueno, que hay que emprender, ¿no? Hay que ser un emprendedor. ¿Y para qué sirven las humanidades? ¿No? Hay que emprender y ganarse la vida. Entonces, este es un discurso dominante. Es un discurso dominante, efectivamente. Lo que pasa es que esto es un discurso mítico. Schumpeter, él cuando habla de emprendimiento, dice, bueno, ¿qué es el emprendimiento? El emprendimiento básicamente es introducir la tecnología, efectivamente, en la economía. Y esto no tiene por qué ser algo malo. Efectivamente, claro, cuando uno tiene que trabajar y tiene que picar con una pala o tiene una máquina que le ayuda y que puede producir, bueno, pues esto no tiene por qué ser malo. De modo que nosotros estamos utilizando aquí la técnica, que claro que con esto se mercantiliza, se hacen muchas cosas y hay toda una especulación. Nos permite comunicarnos, pues como digo, con la familia que está en casa ahora, etc. Cuando Schumpeter estudia históricamente el emprendimiento, nos habla de dos tipos. Nos habla de un emprendimiento adaptador y un emprendimiento creador. El adaptador es aquella innovación técnica que se hace para mantener un poder establecido. Esto nos permite explicar, por ejemplo, cómo grandes dinastías, es igual si es Grecia, Roma, Egipto, donde queráis, generan nuevas innovaciones técnicas, pero no por eso se destruye el sistema como tal, cosa que, en cambio, sí que pasa a partir de lo que él llama el emprendimiento creador, que es simplemente capitalista, lo que hace que estemos borrachos y enamorados, digo enamorados no en el sentido aristotélico, sino más en el sentido Foucaultiano cuando decía está enamorado del poder, ¿no? Esta cosa que decía el fascista que todos tenemos dentro, ¿no? Estamos enamorados porque nos den más juguetes, queremos más juguetes para ser más eficientes y tiraremos el móvil que tenemos por uno nuevo y otro más. Y esto obligará a su vez que las ciudades vayan adaptándose y que nosotros tratemos de loco al que todavía nos pide por una cabina y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, hay este emprendimiento creador que cabe diferenciarlo del que sería el adaptador, ¿no? No hay que ver aquí a los ingenieros como nuestros enemigos, no lo son. Aquí el problema es esta vorágine de estar borracho por la técnica. Efectivamente, entonces, dicho esto, ¿qué pasa con la virtud? Con la ética de la virtud. ¿Cuándo hemos dicho que entra en crisis la ética de la virtud? Pues naturalmente a partir de las revoluciones como republicanas, ¿no? Siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que coincide con la revolución industrial. A partir de esto, bueno, tenía un texto, no lo voy a leer por el tiempo, pero sí que lo mencionaré. Recordaréis a todos Benjamin Constant cuando nos habla de la verdad de los modernos, de la verdad de los antiguos. De la verdad de los modernos, pues esto, somos los que todos nos implicamos, todos hacemos, y nosotros ya no queremos esto. ¿Qué queremos? Pues nuestra cuota de libertad privada, escucha, y que quien tenga que hacer que haga. Yo delego mi poder, pues en lo que sea, en el urbanista, en el concejal, en quien sea. ¿Y qué pasa a partir de aquí con las éticas dominantes en la modernidad? Yo aquí creo que podemos hablar de éticas de la gestión. ¿Cuáles son las éticas dominantes a partir del siglo XIX? El utilitarismo, la deontología kantiana. ¿Y qué tienen estas en común? El sujeto abstracto. Ya es un sujeto abstracto, ya no es un sujeto arraigado, sobre la cual evidentemente se han hecho muchas interpretaciones, desde la tradicionalista, la republicana, etc. Pero ya la ética dominante es abstracta, es una ética que busca un sujeto, como digo, puramente abstracto. Y bueno, para ir terminando, quiero hacer una cosa, digamos, bueno, invitaros a pensar en cada hora más literaria, ya que digo que hay que tocar muchos temas, muchas disciplinas, pensad cuál es la gran obra literaria, bueno, al menos a mi juicio, que hay entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y sobre todo que coincide con la gran potencia europea que entonces entra en el capitalismo, es Alemania. Porque Francia ya tenía su antecedente y tenía su economía política de los fisiócratas y a lo de los británicos que contar, ¿no? El mismo mecanicismo. Aquí se hablaba antes pues, del idealismo alemán, se hablaba de Hegel. En esta época tenemos a Fausto, el Fausto de Goethe.
Como sabemos, el Fausto de Goethe se le lleva a Goethe toda la vida. Y además, a mí se me parece muy curioso porque su obra se escribe a lo largo de toda la biografía de Hegel. Se supone que se empieza a escribir en 1770 y la acaba un año antes de morir, 1730. De todo esto hemos tenido la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Hemos tenido la incorporación del capitalismo a Alemania, los primeros bancos alemanes. Goethe está viviendo esto, con lo cual, ya sé que aquí en Termeneutas no hace falta que lo diga, pero creo que hay que recordarlo. No hay que leer únicamente el Fausto ni cualquier otra literaria como una obra bonita, como quien ve la telenovela. Hay que saber qué mentalidad está transcribiendo esto. Y aquí, pues bueno, yo me quiero remitir a una obra precisamente de Bergman. Max Bergman interpreta Fausto de la siguiente manera. Él hace una distinción, inspirada en Lukács, por cierto, entre qué es Fausto antes y después de conocer a Mefistófeles. Antes de conocer a Mefistófeles, es el que tiene relación con Margarita. La relación esta con Margarita es la de el habitar, es lo que Bergman lo llama el pequeño mundo, es un mundo de la tradición, este mundo cerrado, para bien o para mal, es donde uno nace y sabe, bueno, pues el oficio que tendrá, con quién se casará, dónde vivirá, lo sabe todo. Ahora bien, Fausto, que ama a Margarita, también nos dice que tiene un hastío, está aburrido y necesita Mefistófeles. ¿Qué es Mefistófeles? Cuando Mefistófeles pacta. El contrato, recordad que os decía de Hobbes, el contractualismo, pacta, hace un contrato. Este contrato implica pues el riesgo, efectivamente el riesgo, y esa es como acaba, si no lo digo, siendo por eso, cómo acaba en la primera parte del Fausto. Margarita muere. Margarita muere. Y pues con Mefistófeles, digamos, da su salto a lo que Bergman llama el ancho mundo. Esto Lukács lo interpreta de la siguiente manera: se ha acabado el mundo de las seguridades. Ahora ya estamos en el mundo en el que el trabajador va a tener que venderse como fuerza de trabajo. Aparece el proletariado y efectivamente, dice él, es el mundo en el que ya todo se va a regir por el contrato. Es decir, yo soy una mercancía como cualquier otra, en un mundo absolutamente mecanizado y regida por el mercado. Ahora bien, creo que es más optimista la lectura de Bergman. Bergman dice, bueno, hay que leer también la segunda parte del Fausto. ¿Qué es Fausto en la segunda parte? Es un burócrata. Es un burócrata. Pero es un burócrata divinizado. Ha muerto Margarita, pero Fausto se acaba casando con Helena, ni más ni menos, Helena de Troya, Helena de Esparta. Héroe, bueno, todos los héroes se peleaban por ella, ¿no? Y supone que es la madre de los grandes conflictos de Troya. No creo que sea casual en absoluto, y menos en Goethe. Efectivamente, aquí hay una divinidad, efectivamente, y no es tranquila. En cualquier caso, si yo creo que podemos entender, en línea con lo que os decía, que el Fausto, el pequeño mundo, el de Margarita, es el del habitar, el de Mefistófeles es el del construir, ahí el pacto que firmamos. Pero creo que nos da una pista muy sugerente en clave hermenéutica y ética. Recordad que Fausto acaba traicionando a Mefistófeles, rompe el pacto. Y yo creo que nos da ya una pista, aunque por supuesto sea muy interpretativo por mi parte, de que cuidado con el solo construir. El habitar tiene también su cosa. Y bueno, ya para concluir, para ir concluyendo, y sobre todo para hacer el guiño a tantos colegas bartinianos que hay aquí alrededor, vamos a ver, yo personalmente creo que la comunidad, digamos, de la que habla Aristóteles, no volverá y en consecuencia yo creo, es mi particular lectura, no creo que vuelva a la virtud cívica en sentido clásico. Ahora bien, si bien a principios del siglo XX ya toda la sociología pues, nos habla de esto, ¿no? De la Gemeinschaft, a la Gesellschaft, todos somos atómicos, todos somos, como decía Hobbes, digo, no, esta individualidad pura, este construccionismo puro, bueno, yo creo que no ha triunfado. De ahí que os diga que la idea de espacio moderno no hay que regalársela a quien piensa que sí, claro que no. Entonces, yo creo que, en todo caso, lo que deberíamos renunciar, los que no somos individualistas y no queremos un mundo únicamente regido por una legislación construccionista ni por el mercado, no es tanto intentar recobrar una comunidad sustancial, sino que más bien apostar por una comunidad modal. Yo ahora digo en términos espinocianos, pero en términos de Bátimo sería no es una comunidad fuerte, sino una comunidad débil. No podemos renunciar a la comunidad porque ya sabemos a qué nos lleva, al mecanismo más puro, a esta ciudad sin alma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues dicho esto, lo dejaría aquí y ya en todo caso dejo para el debate o lo que surja. ¿De acuerdo? Muchas gracias.